Vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte y estamos llegando ya a su fin. Si el Señor lo permite, la semana que viene vamos a tener el último de los mensajes de esta serie y nos alegramos de lo que el Señor ha estado haciendo a través de su palabra. Desde que iniciásemos esta serie, si lo recordáis, nuestra petición, el motivo de oración que había en nuestros corazones desde que su iglesia experimentara, ¿no? ese renuevo, ese fervor, ese vigor espiritual, que hubiese nuevos anhelos, nuevas motivaciones y también que aquellos que andaban de espaldas al Señor se volvieran a Él, que hubiese salvación. Y en ese sentido damos gracias porque hemos visto conversiones a lo largo de este tiempo. Hemos visto cómo el Señor era glorificado a lo largo de esta serie de predicaciones, porque es lo que Él hace a través de su palabra. Él imparte vida a través de la predicación de la palabra. Y como decía, estamos llegando ya al fin de esta serie. Jesús está encarando la recta final de su mensaje. ¿Sí? Es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, un mensaje que ha apuntado desde un inicio al corazón. Hemos estado viendo que para vivir este Sermón del Monte, porque es para eso que fue predicado, el Señor Jesús no dejó el Sermón del Monte para que lo pudiésemos almacenar en nuestra mente, tener un conocimiento intelectual, sino para que lo pudiésemos vivir, apuntado desde un primer momento al corazón. Por eso que nos ha hablado del carácter, nos ha hablado de una misión que tenemos como creyentes, porque somos sal, porque somos luz. Hay una forma de vivir que se espera de nosotros, pero eso surge del corazón. Porque de ahí surge la verdadera piedad. Al Señor Jesús no le interesa la fachada, la fe superficial, cosmética, de cara a la galería, la hipócrita. No, quiere esa fe sincera que surge del corazón. Y en esas últimas semanas, decía, Jesús apunta ya en cara a la recta final, a la aplicación, dijéramos, del mensaje. Ya está llegando a esa parte de aplicación del mensaje y va a exhortar, espera una respuesta de sus oyentes, ¿sí? De aquellos que estaban a los pies de Jesús en aquel momento escuchando su palabra, pero también de nosotros hoy. También quiere que nosotros respondamos a esta palabra. Y esas exhortaciones, si lo recordáis, Jesús decía, entrad por la puerta estrecha, seguid por el camino angosto, entrad por la única puerta por la que hay vida, por la que hay vida en mayúsculas, la vida en abundancia, la vida que satisface. ¿En quién? En Jesús. Él es la puerta, Él es el único camino en quien hay salvación, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien hay salvación. La otra puerta, la atractiva, aquella puerta por la que va todo el mundo, conduce a la perdición. Sigue por el camino angosto, dice Jesús, el camino difícil, el camino que implica renuncias, el camino en el que hay sufrimiento, el camino en el que hay pruebas. No es el camino de la oferta del mundo por el que todo el mundo va. Es ese camino en el que Él ha prometido estar con nosotros. Él es quien está capitaneando nuestro destino, nuestros caminos. Y ahí podemos estar seguros, podemos estar confiados. Así que la primera exhortación, decíamos, es entrad por la puerta estrecha, seguid por el camino angosto. La segunda exhortación, guardaos de los falsos profetas. Lo que veíamos la semana pasada, cuidado, mucho cuidado, pasaréis por la puerta estrecha, estaréis en el camino angosto. Tened discernimiento. Discernimiento es la responsabilidad que tenemos como creyentes para poder separar, discernir la verdad de la mentira, la verdad del error. Habrá muchos hombres y mujeres que vendrán disfrazados de ovejas, pero que son lobos rapaces, que quieren sembrar discusión, confusión, dividir, aún destruir si cabe. Pero sabemos que el Señor nos está preservando. Hay esa responsabilidad. Las palabras del Señor Jesús, quizá a alguno le parecieron duras, pero son claras, son concretas, conciso. Es el llamado que tenemos de guardarnos de los falsos profetas. Pero la exhortación que tenemos en el día de hoy, las palabras que encontraremos, que leemos hoy de parte del Señor Jesús, e insisto en eso, son palabras de Jesús, de Dios mismo. Son igualmente
claras, son muy claras. De las más duras quizá que podamos encontrar, entre comillas, en la palabra quizá. Palabras que nos llevan a la reflexión, quizá escalofriantes para algunos. Leemos en Mateo 7, versículos del 21 al 23. ¿Lo podéis buscar? Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús continúa con el mismo tema. Después de ponernos en alerta, de generar esa advertencia acerca de los falsos profetas, después de decirnos mucho cuidado porque aparentarán ser cristianos, no lo son, vienen disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces, lo que quieren es dañar. Ellos vienen disfrazados, pero cuidado, porque quizá hay muchos que se dicen cristianos y no lo son. Quizá hay muchos que son cabras y están disfrazados de ovejas, como dice alguien. Falsos creyentes. Es un mensaje de advertencia, es un mensaje, una palabra urgente hoy de parte del Señor, para que podamos meditar en el corazón. Vaya a ser que estemos pensando que vamos derechitos al cielo y a menos que el Señor obre, estamos camino al infierno. Como os decía, estas palabras no vienen de parte de cualquiera, vienen de parte de Jesús. Y Él nos está ubicando, está poniendo en nuestra mente esa escena que tendrá lugar en el día del juicio final. Aquel día en el que todo escenario en el que nos encontremos desaparecerá. Aquel día en el que el telón de la historia se va a cerrar. Aquel día en el que tú y yo vamos a comparecer delante del tribunal. Y como decimos, esa cita es ineludible. La visita del médico la puedes cambiar. Si hoy no te has portado bien con la dieta y mañana tenías cita con el médico, puedes llamar y dices, mira, me la pasas a las semanas que vienen. Pero tu comparecencia ante el tribunal de Cristo no la puedes cambiar. Aquel día vas a tener que comparecer, yo voy a tener que comparecer sí o sí. No te vas a poder escaquear. Y a la luz de este texto, lo que más interesa, lo que más conviene que te preguntes es ¿cómo estás tú en relación a Cristo? ¿Cómo te ve? Si puedes decir que te conoce o eres un desconocido. Y Jesús en ese texto pone el acento, fija el foco en aquellos que dicen ser creyentes y que en verdad no lo son. Personas que han profesado una fe, que lo dicen de boca, pero su corazón está como una piedra. No hay armonía entre la realidad del corazón y lo que profesan con su boca. Lo que Jesús está poniendo encima de la mesa es el peligro del autoengaño. El peligro terrible del autoengaño, que personas, quizá aquí, hombres, mujeres, jóvenes, se estén autoengañando. Estén pensando que están albergando una esperanza cuando quizá no es así. Personas que se engañan, que profesan con su boca ser creyentes, pero como decía, su corazón no cree de una manera sincera. Su corazón no ha venido en arrepentimiento y fe de una manera cierta. No han abrazado el evangelio en el corazón porque de eso se trata. El autoengaño no es algo extraño en nuestros días. Es una realidad patente. Hay quien se cree el más listo de la clase. ¿No es así? Hay personas, hombres, mujeres, niños, que se creen los más listos,
que se creen saberlo todo y uno piensa, verás tú cuando se enfrente con la realidad. Personas que piensan que ya saben cómo deben hacer, que ya saben cómo tomar la decisión, que ellos se bastan, que ellos guían su destino. Por no decir de aquellos que se creen los más atractivos, las más atractivas, que van paseando por la calle pensando que todos miran. Y uno dice, bueno, ya les llegará el día que se dé cuenta que no sabía todo, que su sabiduría no es la más elevada, que no depende de sus fuerzas. Puede que en algún momento se den un baño de realidad. Pero ¿sabéis qué? Ninguna de esas situaciones que he descrito ahora, del día a día, el creerse el más listo, el más guapo, el más inteligente, el que ya sabe cómo hacer, ninguna de esas situaciones es comparable con lo relativo al destino eterno de tu alma. El que se crea el más listo, algún día se dará cuenta de la realidad y quizá pase cierta vergüenza. Una vergüenza que será momentánea. El que se crea el más guapo, una vergüenza de quizá 2 minutos, 5. Pero hermanos, amigos, ¿qué hay de aquellos que tengan una esperanza errónea en cuanto al destino eterno de su alma? Nada comparable con pensar que eres creyente cuando no lo eres. La repercusión es muy distinta. La trascendencia no tiene nada que ver. Hay una eternidad que los separa. Me cuesta imaginar la respuesta, el sentir de alguien que se crea cristiano, que tenga esa falsa esperanza de decir, me espera una eternidad con el Señor, gozo, vida. Y escuche estas palabras. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Una de las advertencias, como decía, más llamativas y quizá escalofriantes que podamos encontrar en la palabra, pero también una advertencia llena de gracia del Señor, de parte del Señor. Una advertencia que nos permite analizar, considerar, meditar en el estado de nuestro corazón, considerar si realmente ha habido frutos que evidencien una conversión. Porque si no es así, corramos a los pies de la cruz. Corramos a aquel en quien hay salvación. Es la oración que nos ha guiado a lo largo de esta serie de mensajes, aún en esta predicación de hoy, que el Señor sople vida en aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Profesamos, sí, pero es necesario creer. Ambas cosas. ¿Es necesario profesar? Sí, por supuesto. Pero tan necesario como eso, lo es también que haya una creencia real, viva, genuina en el corazón de los hombres. Todos tenemos en mente ese texto que leemos en la carta de Pablo a los romanos, ¿no es así? En el capítulo 10, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ambas cosas. Confesar con la boca, creer con el corazón. Es la enseñanza que encontramos a lo largo de las Escrituras. De lo que abunda el corazón, de ahí lo que sale de la boca refleja lo que abunda en el corazón. ¿No es así? Ahora, fijaros que Jesús no critica a aquellos que dicen Señor, Señor. Todos deberíamos decirlo. Claro, aquellos que no reconocen la deidad de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que es en Él en quien hay salvación, no tienen esperanza, porque es la vida eterna, la salvación es únicamente por medio de Jesús. Pero a la confesión, como decía, debe acompañar la creencia. ¿La creencia de qué? De esas verdades fundamentales, esas verdades
tocantes a Cristo, a quién es Él, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, el que vivió una vida perfecta, el que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, el que resucitó al tercer día con poder, el que ascendió a la diestra del Padre, el que está hoy intercediendo por nosotros. Esas verdades fundamentales en las que anclamos nuestra fe, nuestra esperanza, donde nuestro corazón está firme, está seguro, donde hay felicidad, donde hay plenitud de verdad. Y nuestra vida gira alrededor de eso. Pero dice, cuidado, no todos los que dicen Señor, Señor, mucho cuidado con una simple profesión de fe. Mucho cuidado con esas profesiones que no van acompañadas de una vida que refleja que realmente ha habido una conversión del corazón. Mucho cuidado con esa profesión que quizá hiciste años atrás. Si no ves, si no detectas, si no se pone de manifiesto un verdadero fruto espiritual en tu vida. No buscamos conseguir vanas repeticiones. No buscamos que la gente repita como un loro una oración pensando que ahí ya va a ser salvo. No oramos, no pedimos por eso, oramos, pedimos, clamamos para que haya transformaciones radicales del corazón, para que los corazones se vuelvan de la impiedad a la adoración, para que se vuelvan de la muerte a la vida, que los corazones realmente puedan vivir para la gloria del Señor. Eso es lo que se busca. Mucho cuidado, amigo, amiga que estás aquí, mucho cuidado si confías en aquella oración que quizá hiciste en un evento hace muchísimos años y miras tu vida y no ves ningún fruto que evidencie una conversión verdadera. Muchísimo cuidado si respondiste a una emoción porque se trató de un cultazo, asentiste con tu cabeza a las verdades que se predicaron quizá, pero con tu vida has negado esas verdades. Que si analizas tu matrimonio, que si analizas la crianza de tus hijos, que si analizas tus motivaciones, tus pensamientos, tu forma de hablar, dices, si estoy negando lo que dice el Señor en su palabra. No caigamos, mucha alerta en ese peligro denominado autoengaño. El verdadero creyente profesa fe en el Señor Jesucristo, pero fijaros que aquí Jesús está poniendo el acento en aquellos que dicen creer, que profesan fe en Él, que le dicen Señor, Señor, pero no se han convertido de una manera verdadera. Y tú dices, bueno, pero reconocen quién es Jesús. Ya, y los demonios también. Los demonios también reconocen al Señor Jesús. ¿Y hay salvación para ellos? No. ¿Te acuerdas del endemoniado gadareno? ¿Te acuerdas de ese hombre que vivía en los sepulcros con un espíritu inmundo? No había nadie que lo pudiese controlar. Trataban de ponerle grillos, cadenas y los despedazaba, los desmenuzaba. Y un día ve a Jesús pasar por ahí y cuando lo ve dice que se arrodilla y clama a gran voz, dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El demonio también reconoció a Jesús. Pero no se trata de lo que se dice con la boca, se trata de lo que hay también en el corazón, por supuesto. ¿Sabéis? Aquel día, cuando Jesús vuelva, todos vamos a confesar quién es Él. Creyentes e incrédulos. Toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor para gloria del Padre. Los creyentes van a confesar quién es Él y el incrédulo también. Toda lengua confesará, pero no todos para salvación. Los incrédulos, los enemigos de la cruz, los que le han negado, lo confesarán, pero no para salvación. Las palabras de Jesús nos están situando en esa triste realidad de una vida entera de autoengaño. ¿Te das cuenta?
Fijaros en los versículos 21. En el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán, fijaros, nos está ubicando en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Como os decía al principio, nos ubica en aquel día donde todo habrá terminado, el telón de la historia se va a cerrar. Y como os decía también, me cuesta encontrar palabras que puedan describir el sentimiento que experimente aquel que escuche estas palabras. Que pensara que le esperaba una eternidad de vida, de gozo, sin lamento, sin tormento alguno, sin castigo. Vida en mayúsculas. Y de repente sus ojos sean abiertos. Sus ojos sean abiertos y vea cuál es la realidad. Que había confiado en que no. Simplemente que no. Hombres y mujeres que quizá habían dicho Señor, Señor, pero que en el día del juicio, cruzado ya el umbral de la muerte, escuchen estas palabras: no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. No caigamos en la trampa. No caigamos en la trampa. El cristiano no lo es por el simple hecho de estar congregándose aquí domingo tras domingo, de asentir a ciertas verdades, a todas las verdades que se prediquen. Hay muchos que quizá han estado diciendo amén a medida que íbamos avanzando en esta serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte, a medida que analizábamos cada una de las bienaventuranzas, que estaban de acuerdo cuando hablábamos de la humildad, de la mansedumbre, de ser pacificadores, de sufrir en pos de esa defensa del nombre, de la dignidad del Señor, de ser sal, de ser luz. Personas que decían amén cuando hablábamos de no estar airados contra los demás. Personas que decían amén cuando hablábamos del divorcio y del propósito glorioso del matrimonio. Y sin embargo, a menos que se conviertan, andan derechos a ese destino de lamento, tormento y castigo por toda una eternidad. Aparentemente no hay nada malo, ¿verdad?, en esa confesión Señor, Señor. ¿No es correcto llamarlo a Jesús Señor? Por supuesto que es correcto. Por supuesto que es correcto. Él es el Señor. Curios. Él es el Señor de todas las cosas. Él es el Creador, el soberano, el que gobierna sobre todas las cosas. Denota un reconocimiento de su majestad, de su poder. Implica que quien lo pronuncia, quien le dice Señor, tiene una doctrina correcta. Llamar a Jesús Señor implica también cercanía, una familiaridad, una comunión. ¿Sabéis? Dice Señor, Señor, lo dice 2 veces, no una. Implica esa cercanía. Dios también lo hizo así. Cuando se apareció a Moisés en la zarza, le dijo Moisés, Moisés. Cuando llama a Samuel, Samuel, Samuel. O Jesús mismo clavado en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. En esa escena que se nos presenta del juicio, escuchamos la sentencia: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, y vemos los argumentos que presenta ese hombre que está ahí, ¿no? Vemos cuáles son sus argumentos. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo que le viene a decir: Señor, ¿es que no te das cuenta? Señor, ¿es que acaso no has considerado mi vida? Señor, ¿no has considerado todo lo que hice? Señor, ¿no has visto mi currículum? Señor, ¿no has visto todas las actividades que hice? Señor, ¿no has visto que estuve en todo? Estaba en todo en la iglesia. Señor, si es que estuve predicando, estuve involucrado en eventos evangelísticos. Señor,
Mira cuántos milagros quizá a través de mí. Jesús nos advierte, lo vimos la semana pasada, de los falsos cristos, de los falsos maestros, de personas que hacen milagros, que hacen maravillas. Personas en quienes no hay salvación. Podemos pensar en el ejemplo que encontramos en las Escrituras de los magos de Faraón. Dios había mandado a Moisés a liberar al pueblo de Israel, haría milagros y estos hombres fraudulentos, hasta cierto punto, hacen los mismos milagros. Hay personas que en la providencia del Señor puedan ser usadas por Él para hacer milagros, para hacer prodigios, para que los propósitos eternos de Dios se cumplan. Pero eso no tiene por qué decir que esos hombres o esas mujeres son salvos. ¿Qué me dices de Judas? ¿Qué me dices de Judas? ¿Acaso no saldría, podemos pensar, él también a predicar? ¿A enseñar con los demás apóstoles? ¿Acaso no haría quizá él también algún milagro? Y sabemos cómo acabó, ¿no es así? El currículum, desde luego que no lo salvó. Se trata de profesar quién es Jesús, sí, pero se trata, por supuesto, también de creerlo en el corazón, de creer lo que Él hizo por nosotros. ¿Quién es Él? Dios mismo, el Dios encarnado, el Dios que se encarnó, vivió perfectamente como tú y yo no podíamos y se entregó por nosotros, para que por medio de la fe en Él podamos ser justificados. ¿Cuál es la marca distintiva que nos está presentando aquí el Señor Jesús? Lo encontramos en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia. Obediencia. O eres de Cristo y lo reflejas con tu vida, con tu estilo de vida, o no lo eres, no lo estás reflejando con tu vida. No te llames cristiano, no te identifiques como discípulo de Cristo si con tu vida estás negando sus verdades, si con tu vida estás negando todas y cada una de sus enseñanzas, si en tu corazón no hay un deseo genuino y sincero de glorificar al Padre, sino que te miras a ti mismo. Es lo mismo que encontramos en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él es el Señor, Él es el soberano, el que tiene todo el derecho a reinar, a ser el soberano, el rey de nuestra vida, de nuestro corazón. Si has reconocido su reinado, su señorío, es para someterte a Él. Por supuesto, en ocasiones meteremos la pata, pero nos arrepentimos y con la ayuda del Espíritu nos levantamos y seguimos el camino, puestos los ojos en Él. Como decía, vemos a alguien aquí, ¿verdad?, que fija su atención en el currículum, todo lo que hizo. Quizá las excusas también que pudiese presentar ante el Señor, decir, no te obedecí, pero es que, Señor, mis circunstancias. Sí, Señor, yo ya sé lo que dice tu palabra, yo ya sé lo que tú querías, pero es que, Señor, es que no has considerado quizá lo que a mí me estaba pasando, no has considerado la prueba por la que estaba pasando, esa dificultad sobrevenida, lo que yo no esperaba, Señor. El Señor quiere que de nosotros haya esa humildad, haya esa obediencia. El rey Saúl recibió una instrucción muy clara de parte de Dios por medio del profeta Samuel. Él tenía que librar esa batalla contra los amalecitas y no debía dejar ninguno, tampoco al rey Agag. Sin embargo, él tuvo una idea mejor. ¿Te das cuenta? Este tipo tuvo una idea mejor que Dios. Rebeldía, desobediencia. Y dejó
con vida a ese hombre y en vez de no dejar nada se llevó parte del botín, se llevó animales. Hasta que la verdad fue descubierta, hasta el momento en que se puso todo sobre la mesa. Y Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Estas palabras iban dirigidas entonces a Saúl, pero también dirigidas a nosotros, ¿no es así? ¿En cuántas ocasiones no nos parece que nosotros tenemos una idea mejor? Que nosotros ya sabemos cómo debemos hacer. Que nosotros, es que sí, quizá tú dices por ahí, pero es que se me ocurre ese atajo. Y desobedecemos. Cuando Él es quien decimos que es el Señor, el soberano. Una obediencia, como decía, que no siempre será perfecta, pero que sí queremos seguirla. Quien ha nacido de nuevo, quien ha reconocido, quien se ha visto asombrado por la hermosura del Señor, quiere obedecerlo. Sujetarse, someterse a Él de una manera alegre. Lo hace de manera voluntaria, gozosa, porque Él es el Rey. Porque se ha dado cuenta ese hombre, esa mujer, de quién era, de dónde lo ha sacado Cristo, y ahora, en virtud de esa salvación que le ha regalado, de ese amor que no merecía, esa salvación, esa esperanza que ha puesto delante de Él, en su corazón, quiere vivir para Él, para su gloria. Lo importante, vemos también en ese texto, lo que el juez dirá en aquel día. No importa lo que nosotros vayamos a decir, importa lo que Él diga en aquel día. Aquí nos dice que a muchos, y fijaros, dice muchos, esa expresión, ese término da que pensar. A muchos. Son muchos los que andan en ese autoengaño. A muchos dirá, nunca os conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca os conocí. Sabemos que Dios lo conoce todo. Sabemos que a Dios no se le escapa nada. Él es el creador, el que gobierna sobre las naciones. Él conoce absolutamente todo. Nada escapa a Él. Sin embargo, no es esa clase de conocimiento intelectual en el que nosotros quizá estaríamos pensando. No se trata de ese conocimiento que tú ves pasar a alguien por la calle y dices, a este lo conozco, a este no. A alguien que pica por la puerta y dice, ¿me dejas pasar? Ya, ¿y tú quién eres? Tú no has sido invitado a la fiesta. Aquí se está refiriendo a ese conocimiento personal, relacional, a aquellos que el Señor ha conocido en la eternidad pasada, que ha escogido, que ha mirado de una manera especial, particular, singular, aquellos a quien el Señor ha amado en la eternidad pasada. Se trata de ese tipo de conocimiento. Dios conoce a los suyos de una manera especial, de una manera que no conoce a los demás. Si eres del Señor, Él te conoce a ti. Conocer se refiere a esa relación, como decía, de cercanía de Dios con su pueblo. Lo leemos en 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Fijaros, conoce el Señor a los que son suyos. Juan 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, las ha mirado, las ha llamado a formar parte de ese redil tan especial y ellas me conocen. Las ovejas del pueblo del Señor conoce a Jesús. Hace escasos días en el retiro de iglesia estuvimos tratando, ¿verdad?, las doctrinas de la gracia. Nos encantan, ¿verdad? Nos encanta considerar la obra de salvación del Señor. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, toda su obra
de salvación. Hablamos de la predestinación. Hablamos de esa predestinación ya desde la eternidad pasada, pero antes, recordad ese texto de Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó. Predestina, sí, pero antes conoce. Predestina para salvación, pero antes conoce. Míralo así, porque es espectacular. Es espectacular. Si tú estás en el Señor, si tú has creído en Él, si tú has depositado tu fe en Él, es algo tan extraordinario como lo siguiente, que el Dios que creó el universo, que creó las galaxias, que creó absolutamente todo, antes de la fundación del mundo ya te miró. Te conoció, te amó, te ordenó para salvación. Y el corazón que entiende eso, que abraza esa verdad, que entiende, que cree en la obra de salvación de Jesús en la cruz, lo que hace es responder en gratitud a ese Señor, a ese Dios tan grande, tan lleno de misericordia, tan lleno de amor, de gracia, de poder, de favor, en obediencia para glorificarle a Él en todo lo que hagamos en nuestra vida. Pero hay esa alerta, leemos en esa palabra, que muchos que profesan, pero que no han creído, escucharán estas palabras: apartaos de mí. Apartaos de mí. Cristo volverá. Es la esperanza que tenemos, es una verdad fundamental en la que creemos, que abrazamos, lo leemos en las Escrituras, volverá con poder, sus santos ángeles con Él. ¿Y entonces qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá aquel día? Aquel día de gloria, aquel día de poder. Aquel día Él reunirá, va a juntar las naciones. Y en aquel día habrá una separación. Las ovejas por un lado, los cabritos por otro. Habrá una separación. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Son fuertes palabras de parte del Señor, y que nos deben llevar a la reflexión, al autoexamen, a no tomarlo como algo trivial, superficial. De eso, hermanos, hermanas, amigos, visitas, de eso va tu eternidad. De la fe en Él. De cuál sea tu posición en lo relativo a la justicia de Dios. Hacedores de maldad, dice Cristo. Y alguno puede pensar: ¿en serio? ¿En serio? ¿Hacedor de maldad? Quizá alguno dice: oye, pues, quizá estaba engañado, pero con todo lo que hizo tal o cual persona. Si, como decíamos antes, no se perdió ninguna actividad. Si es que es aquel que estaba organizando todos los eventos. Quizá estaba al cargo de algún ministerio. Si más bien parecían acreditar un currículum extraordinario. Fíjate, ¿qué decir de su agenda si es que solo hay buenas obras? ¿En serio, hacedor de maldad? ¿En serio? Si han estado predicando, han estado enseñando, han estado en la iglesia durante 20, 30, 50 años. Fíjate si respondieron al llamado, dieron un paso al frente. Fíjate si levantaron su mano, fíjate si... Pero a menos que hubiese una conversión verdadera, a menos que el corazón fuese transformado por la gracia del Señor, quedó ahí en una vana profesión de fe. Insuficiente para salvación.
Podemos ver lo que la persona hace, pero lo que depende, lo importante es cómo está esa persona frente a esa justicia de Dios. Si ha sido justificado, declarado sin culpa por la fe en Jesús, o sigue ahí muerto en sus delitos y pecados, dándole la espalda a Dios, hostil a Dios, hostil a las cosas del Señor, negando con su vida la verdad. Y Dios conoce la realidad de cada uno. Dios conoce cómo está el corazón de cada uno. Para aquellos que piensen, sí, pero es que mira todo lo que hizo. Lo que importa es si se hizo para la gloria del Señor. Si todo eso que hizo esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven, lo que importa es a quién estaba destinado. ¿Para quién se hacía? No se trata de tus méritos, no se trata de tu currículum, se trata de una obediencia sincera de corazón. No se trata de todo lo que tú hayas podido conseguir, se trata de un carácter transformado por la gracia del Señor. No se trata de lo que en público los demás puedan ver, sino lo que hay en lo secreto, en lo privado, en tu corazón. No se trata de lo que puedas aparentar, de lo que puedas ser de cara a la galería, lo que la fachada pueda mostrar. Se trata de lo que hay dentro de ti, cómo estás. No confíes, como decía, en tus méritos. No confíes en tu tradición evangélica. No confíes, digas, ya es que mira, es que toda mi familia, es que mis hermanos, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi bisabuelo, el tatarabuelo, oye, es que todos, es que... Y se remontan, ¿verdad? Esa genealogía a veces... interminable, ya, pero es que es personal. Amigo que estás aquí, la salvación es algo personal. El Señor vino para salvar un pueblo, sí, pero no es la fe de tu padre o de tu madre la que te hace salvo. No confíes, como te decía antes, en ese acto en esa oración, esa llamada oración del pecador que hiciste hace X años, que diste un paso al frente dejado llevar por la emoción. Cuidado, entendedme cómo lo digo, que quizá fue sincera y hoy estás aquí porque sí, porque respondiste de verdad, con un corazón sincero al Señor y entregaste tu vida a Él. Me refiero a ese acto en el que pasaste al frente, te dijeron, ¿quieres ir al cielo? Sí, claro, por supuesto. Entonces repite conmigo. Y entonces miras tu vida y dices, ¿y eso en qué se ha manifestado? ¿En nada? Pues no confíes en esa repetición que hiciste hace 25 años. No confíes en eso. No confíes en tu activismo. Como decía, hay quienes puedan decir, es que he estado en todo, no me he perdido nada. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, infatigables, haciendo y haciendo agendas repletas de actividades, organizando un evento, organizando otro, pensando para estos, pensando para los otros, en qué hacer, cómo entretener, qué diversión generar. Y su vida gira alrededor de ese entretenimiento. Que si se paran a pensarlo, no gira su vida alrededor del Señor, sino que su vida entera gira alrededor de esa actividad. No confíes en ese activismo. Ese evento en sí no te trae salvación. Piénsalo por un momento. ¿Qué ocurre si te quitan esa actividad que estás organizando cada día? O cada semana. Quizá estás al cargo de un ministerio. Vale, ahora imagínate, ponte por un momento en esa escena. Viene una enfermedad sobrevenida y desaparece esa actividad. Algunos podrían decir, bueno, no pasa nada. Gloria al Señor si no pasa nada. Quiere decir que tu confianza está en Él, tu gozo está en Él, tu satisfacción está en Él, tu felicidad está en Él, tu vida gira alrededor de Él. Pero mucho cuidado si crees que tu vida se desvanece, que tu esperanza desaparece, si esa actividad que estás organizando los sábados desaparece. Piensa si para aquello que estás organizando lo haces para la gloria del Señor o lo haces para tu propio entretenimiento, para pasarlo bien, creyendo que así estás en paz. Si tu confianza no está en Él, puede que te estés autoengañando. Muchos dirán, Señor, Señor,
Y a esos muchos el Señor dirá, no os conozco. Y os aseguro que no queréis estar entre esos muchos. No queremos estar entre esos muchos. Dios quiere tu corazón, es a lo que ha apuntado a lo largo de su mensaje, es a lo que ha apuntado la enseñanza de Jesús. Un corazón sincero, un corazón obediente, un corazón que lo adore, un corazón que viva para su gloria, para su honra, para su dignidad, en todo lo que hagamos. Y mira, y hoy que tenemos la presentación de un bebé, también lo veremos, ¿no?, en un sentido práctico, pero si de verdad has entendido, si de verdad habéis entendido quién es Jesús, si de verdad habéis entendido que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, que vivió esa vida perfecta, como decía, para entregarse en la cruz del Calvario por nosotros, que vivió esa vida que ni tú ni yo podíamos vivir, que solo en Él hay el perdón de pecados, que solo en Él hay salvación, que en virtud de sus méritos hemos sido adoptados, hemos sido unidos a Él por medio de la fe. Si en virtud de todo eso tú te sabes amado, escogido, predestinado a una salvación, a esa eternidad tan grande, gloriosa que espera, Él tiene todo el derecho, Él tiene toda la autoridad para reinar en tu vida. Cristo tiene todo el derecho, Él tiene toda la autoridad para reinar en tu vida, para ser el rey en mayúsculas de tu corazón, en todas las áreas, absolutamente en todas. Como hemos insistido en varias ocasiones a lo largo de esta serie de predicaciones, el discípulo puede ser torpe, pero no rebelde. Podemos cometer torpezas, pero reconoce el reinado de Cristo. Quiere seguirlo a Él. Que sea el Señor de todas nuestras decisiones, que sea el Señor de nuestra forma de pensar, el Señor de nuestras motivaciones, el Señor de nuestros anhelos, el Señor de nuestras metas. Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de tu matrimonio, es el dueño de tus hijos, es el dueño de tu hogar, es el dueño de tu trabajo, es el dueño de tu economía, el dueño de tu tiempo. El dueño de todo. Y uno debería decir, ya está, y si en algo reconozco que Él no está reinando, levanto la bandera blanca, Señor, tú reinas, no yo. Me arrepiento de mi rebeldía, me arrepiento de mi desobediencia, me arrepiento de mi torpeza, me arrepiento de mi cabezonería pensando que yo ya sabía todo. Señor, tú eres el Rey, Señor, capitanea mi destino, porque en ti hay la felicidad verdadera, punto. De eso va. Si eres sincero cuando dices Señor, curios, Él gobierna. Él gobierna. No tú, no yo. Él es el dueño. Nosotros tan solo somos administradores, mayordomos de toda bendición que Él nos ha dado. Hoy lo veremos en ese ejemplo práctico cuando David y Karen presenten a su niña. Esa niña es una bendición que el Señor les ha dado. Y el Señor es Señor en su crianza. Y ellos se comprometerán delante del Señor, delante de la iglesia, a educarla en el temor del Señor. Porque se trata de Él. Padres, la crianza gira alrededor de Él. Matrimonios, el matrimonio gira alrededor de Él, porque se trata de Él. Un detalle más para acabar. Fijaros que Jesús, al arrancar con esa exhortación, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. A lo largo de este mensaje, Jesús se había referido al Padre. Lo ha hecho en muchísimas ocasiones. Ha hablado de vuestro Padre, de nuestro Padre, el Padre, pero aquí ahora dice mi Padre.
Jesús habla de obediencia aquí. Y si Él habla de obediencia es porque tiene toda la autoridad para hacerlo. Porque Él fue el Hijo obediente. Él fue el Hijo obediente. Él fue ese Hijo obediente que no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó, se hizo siervo, se encarnó, vivió una vida obediente y se entregó en la cruz. Ayer en la reunión de jóvenes, Elías puso un vídeo. Os voy a hacer el spoiler, lo anticipo, que trataba de la creación y nos llevaba a considerar la grandeza, la majestuosidad, el poder del Señor a través de toda la creación, el universo creado. Y a medida que avanzaba el vídeo, a medida que avanzábamos al ver todas las estrellas, que ninguna escapa, a ellas no decía, Señor, tú eres tan grande, tú controlas todo. Y a medida que avanzaba el mensaje, no os distraigáis, a medida que avanzaba el vídeo, pasamos de ese universo creado al Cristo clavado en el madero. El que creó todas las cosas, el Verbo eterno, el Logos, la palabra decisiva de Dios. Esa palabra a través de la cual fueron creadas todas las cosas, aquel que sostiene todas las cosas. Es aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Para que tú y yo hoy podamos sabernos hijos, tener esa esperanza por causa de su obediencia. Y para que también tú y yo podamos crecer en obediencia en Él. En el día de hoy te invito a considerar cómo está tu corazón. La palabra, la enseñanza, el mensaje de parte de Jesús es muy claro. Si tú ves de una manera evidente el cambio en tu corazón, que depositaste tu fe de una manera sincera en el Señor, que Él ha obrado, que Él se presentó como ese tesoro y tú te rendiste a Él, gloria al Señor, continúa adelante, pero mucho cuidado si estás aquí y te ves descrito en alguna de las situaciones que hemos visto. El autoengaño es terrible, un enemigo peligroso del que nos advierte el Señor Jesús aquí. La situación más terrible que te puedes encontrar el día de mañana, porque habrá un día que la historia termina. La situación más terrible que puedas encontrar sería que creyeras que te espera ese futuro esperanzador, esa eternidad de gozo, y allí escuches esas palabras: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Eso es la sentencia quizá más demoledora que alguien pueda escuchar. Pídele al Señor que te muestre cuál es la realidad de tu corazón, que te permita ver. Vaya a ser que hayas sucumbido a ese engaño, que hayas caído en esa trampa, que tu esperanza esté arraigada en cosas que no son. Como también es una invitación a aquellos que estáis aquí sin Cristo. El escenario que se plantea a través de la palabra no admite más posibilidades. Una eternidad en su presencia, de gozo, plenitud, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Gozo, satisfacción sin igual por la eternidad, o una eternidad de castigo, de lamento, de tormento. ¿Qué hace la diferencia?